Regresamos y lo hacemos para continuar con más información. Hoy tenemos a dos invitadas extraordinarias. Se trata de Jessica Elizabeth Esquivias Rodríguez, así como de Heréndira Vázquez. Ellas son parte de Mega Body Paint México. Bienvenidas, qué gusto recibirlas y además para compartirnos una extraordinaria invitación. Pues muchísimas gracias, es un honor para nosotros estar aquí en Capital 21. Cuéntanos, por favor, Jessica, ¿qué convocatoria están organizando? Pues bueno, es el tercer año consecutivo de la megaprocesión de las Catrinas. Este año esperamos una afluencia de más de 8,000 personas. Vamos a tener 100 artistas, un poquito más de 100 artistas que se van a encargar de estar caracterizando, así como me ven. En el Ángel de la Independencia vamos a hacer un recorrido rumbo a Bellas Artes. Es decir, el punto de partida es la columna del Ángel de la Independencia y recorrerán el Paseo de la Reforma. Desde luego también se integrarán a la Avenida Juárez para llegar al Palacio de Bellas Artes. ¿Por qué esta convocatoria? ¿Por qué esta procesión, Heréndira? Pues yo afortunadamente es la primera vez que me uno a ellos, es mi primer año, vi la convocatoria y no aceptan a cualquiera, hubo que mandar trabajos y reunir varios requisitos, pues más que nada para fomentar que siga la tradición de las Catrinas, el Día de Muertos y demás. Desde luego, y también hay una cosa muy importante que Jessica, supongo yo, que tú entiendes mejor que cualquier otra persona y quisiera que nos los compartieras, el valor que tiene nuestro cuerpo y la expresión que podemos dar a través de él, ¿no? Exacto, Mega Body Paint México es una asociación en la cual estamos buscando que se reconozca el arte corporal, ¿no? Que quitemos un poquito el morbo. Sé que es ilógico el decir vamos a erradicar el morbo en México porque pues es algo que tenemos muy en el tuétano, lamentablemente. Antropológicamente bien implícito, ¿no? Inclusive hasta con la ropa misma. Exacto, entonces lo que nosotros buscamos es hacer que la gente lo vea como algo muy natural. Nosotros realizamos actividades y exposiciones de body paint en diferentes explanadas públicas, centros culturales y demás, abiertos 100% al público, eventos 100% familiares, en los cuales van desde niños muy pequeños hasta adultos mayores, y lo que fomentamos es obviamente este respeto al cuerpo, ¿no? Que se vea el cuerpo sin importar las dimensiones como un objeto de arte. Heréndira, si yo o cualquiera otro se atreve a autocaracterizarse, se vale, pero si no, ¿ustedes estarán ahí para ayudarnos? Sí, claro que sí, todo nuestro equipo es profesional, todo el material que se va a utilizar es hipoalergénico a base de agua, esa es la regla, y pues sí, todos vamos a estar ahí para los que se quieran caracterizar con nosotros. Ahora, supongo yo que es un requisito que sea con elementos de nuestra cultura, no se valdrá una calabaza de Halloween o una bruja de Blair o no sé qué. Megaprocesión de las Catrinas, una de las reglas indispensables como tal es que solamente las caracterizaciones son Catrina, Catrín y Calaverita. Es de lo único que puedes ir caracterizado. Te puedes vestir de cholo, de lo que quieras, pero la caracterización es de Catrina, Catrín o Calaverita, solamente. ¿Cuál ha sido, Jessica, tú que ya conoces esta experiencia, la reacción de la gente y este encuentro con esta tradición tan nuestra? Pues es padrísimo. Cuando nosotros iniciamos en el 2014, no se había hecho algo como tal en la Ciudad de México. Nosotros lo hicimos antes de que precisamente vinieran a filmar al 007 aquí a México. De hecho, varios nos dicen, es que ustedes surgieron del 007. Les digo, no es cierto, él surgió de nosotros. No, nosotros realizamos la megaprocesión de las Catrinas en octubre del 2014. Llegó un promedio de 1,300 personas. El año pasado tuvimos un poco más de 4,000 personas. Y ahora creemos que lo vamos a duplicar. Seguro así será. Y Heréndira, ¿de dónde tomas tú, por ejemplo, inspiraciones? Porque supongo que tienes ya el objetivo de no hacer a todas las Catrinas iguales. ¿De dónde retomas inspiraciones? ¿De dónde tomas elementos? Sí, hay que fijarse mucho de la anatomía de la persona, también de cómo va vestido para que combine con lo que lleva puesto. Y pues vaya, las Catrinas es color, ¿no? Pero sí es mucho de lo que combine, su personalidad, preguntarle también un poco los tonos que le gustan, los colores. De eso es mi inspiración y de ahí voy improvisando. Perfecto. Jessica,
Pues bueno, ahí está la invitación. ¿Qué día? Repítenos, por favor. Domingo 23 de octubre, a partir de las 12 de la tarde vamos a estar caracterizando en el Ángel de la Independencia hasta las 6 de la tarde. Bien. 6:30 partimos rumbo al Ángel de la Independencia y les recordamos que tenemos varios embajadores este año, como es portavoz la señora Lila Downs. Sí, que ahí está haciendo un Rosy activismo Arango, impresionante, ¿no? Sí, Geo Meneses, Geisel Torres y varios artistas más que se encuentran con nosotros, así como algunas marcas que se están involucrando socialmente con la recuperación de nuestras tradiciones aquí en México. Eréndira, ¿basta presentarnos o hay que hacer un preregistro? Cuéntanos. Yo por lo que tengo entendido es como vaya llegando la gente, solo es esperar su turno pacientemente y alguno de los artistas los caracterizaremos. ¿Cómo vivir esta fiesta, Jessica? Pues con un gran amor patrio, ¿no? No solamente el 15 de septiembre nos hace sentir patriotas, sino también nuestras festividades de Día de Muertos, ¿no? Creo que viene desde tiempos muy remotos y es muy importante retomarlas porque es parte de la identidad del mexicano y lo que Megabody Paint México busca es retomar esta cuestión de la participación ciudadana, de la convivencia familiar, del rescate de nuestros valores y obviamente del fomento hacia nuestra cultura. Pues gracias a las dos por acompañarnos y ahí estaremos. Espero que me ayuden a caracterizarme porque eso de la estética a mí no se me da. Claro que sí, por supuesto. Pues bueno, yo llevo el bombín. Perfecto. Gracias. Muchísimas Gracias. gracias.